Entrar en un espacio como este provoca una reacción casi automática. Asombro absoluto. Uno no puede evitar preguntarse, ¿quién fue capaz de crear algo así? Y la respuesta, aunque conocida, sigue siendo impactante. Miguel Ángel Buonarroti. Pero lo que aún hoy genera debate y fascinación no es tanto quién lo hizo, sino cómo lo logró. Algunos aseguran que trabajó de pie, otros juran que lo hizo tumbado mirando hacia arriba. En este video exploraremos la historia detrás de esta obra colosal y, por supuesto, trataremos de desentrañar el misterio de cómo Miguel Ángel consiguió llevarla a cabo. Miguel Ángel di Lodovico Buonarroti. Simoni fue uno de los grandes titanes del Renacimiento italiano. Maestro de la escultura, la pintura y la arquitectura, su genio dejó huellas imborrables en la historia del arte. Nació en Caprese, un pequeño pueblo de la Toscana, y creció en Florencia, ciudad que en aquel momento era un hervidero de creatividad y pensamiento humanista. Allí recibió su formación inicial en gramática bajo la tutela del humanista Francesco da Urbino, pero su verdadera pasión pronto se volcó hacia las artes visuales. A los 13 años, Miguel Ángel comenzó su aprendizaje en el taller de uno de los artistas más destacados de la época, Domenico Ghirlandaio. Este taller era uno de los más prestigiosos de Florencia, y no tardó en reconocer el talento excepcional del joven Miguel Ángel. Tanto así que cuando Lorenzo de Médici, el gran mecenas del arte florentino, pidió una recomendación, Ghirlandaio no dudó en incluir a Miguel Ángel entre sus dos mejores alumnos. Así fue como, en 1489, el joven artista fue invitado a unirse a la Academia Humanista de los Médici, donde se sumergió en la filosofía neoplatónica y el arte clásico, pilares fundamentales que influirían en toda su obra. Sin embargo, su vida dio un giro tras la muerte de Lorenzo en 1492. Miguel Ángel regresó a casa y, tras breves estancias en ciudades como Venecia y Bolonia, volvió a Florencia. Pero la ciudad había cambiado. Ahora estaba bajo el dominio del monje Savonarola, cuya severidad moral y rechazo al arte pagano impidieron que Miguel Ángel recibiera encargos importantes. Fue entonces cuando recibió una invitación decisiva. El cardenal Rafael Riario lo llamó a Roma en 1496. Allí, su carrera tomó impulso. 3 años después, regresó a Florencia para completar un encargo clave. El gremio de la lana le pidió terminar una estatua de mármol abandonada. De ese bloque de mármol imperfecto nació una de las esculturas más emblemáticas de todos los tiempos, el David, finalizado en 1504 y considerado desde entonces como la personificación del ideal renacentista de belleza, fuerza y perfección humana. Su prestigio creció de manera imparable. En 1505 volvió a Roma con la misión de diseñar la tumba del Papa Julio II. Sin embargo, ese proyecto fue interrumpido cuando el propio Papa, convencido de que Miguel Ángel era capaz de cualquier hazaña, le encargó pintar nada menos que el techo de la Capilla Sixtina. El artista reaccionó con rechazo inmediato. «Soy escultor, no pintor», le dijo. La idea de cubrir un techo tan vasto y curvo con frescos complejos le parecía poco menos que una locura. Pero Julio II no era un hombre que aceptara negativas. De temperamento autoritario, más parecido a un general que a un pontífice, insistió. «Tú harás un trabajo magnífico», le aseguró. Y cuando Miguel Ángel objetó una vez más, el Papa simplemente se impuso. Le dijo que su arquitecto ya estaba preparando el andamiaje y que no aceptaría más excusas. Las crónicas incluso cuentan que en una ocasión, enfurecido por la actitud del artista, el Papa le propinó un golpe con su bastón. Miguel Ángel volvió a casa abrumado, atrapado entre el peso de la expectativa y el miedo al fracaso. Aunque su ambición era inmensa, sabía bien lo que estaba en juego.
El encargo que le había hecho el Papa no era solo una obra más, era un desafío titánico. Si no cumplía, sus errores quedarían grabados a la vista de todos, por siglos. ¿Cómo iba a superar lo que otros grandes pintores habían hecho antes que él? Finalmente, en mayo de 1508, se firmó el contrato. El plan inicial parecía manejable: renovar el techo de la Capilla Sixtina, que hasta entonces mostraba un cielo azul con estrellas doradas. Se propuso pintar a los 12 apóstoles en las secciones laterales y decorar el resto con diseños arquitectónicos. Pero Miguel Ángel, incapaz de conformarse con lo ordinario, rechazó esta propuesta inicial y propuso algo mucho más ambicioso: transformar por completo esa vasta superficie de casi 800 metros cuadrados, 39 metros de largo por casi 14 de ancho, en una epopeya visual sin precedentes. Ese proyecto terminaría convirtiéndose en uno de los más grandes logros del arte del Renacimiento. La Capilla Sixtina, construida entre 1477 y 1480 por mandato del Papa Sixto IV, de ahí su nombre, se convertiría en el lienzo de una obra maestra sin igual. Pero pintar al fresco es una tarea que exige tanto como una jornada de trabajo físico extremo. No es solo arte, es albañilería, preparación y resistencia. Cada día, el artista debía mezclar yeso fresco con arena, aplicarlo cuidadosamente sobre la superficie y luego pintar sobre él rápidamente, antes de que secara. No había margen para errores ni segundas oportunidades. Pintar sobre un techo hacía todo esto aún más complejo. A diferencia de una pared, trabajar sobre la cabeza agota los brazos, el cuello y la espalda. Solo preparar el boceto principal, levantando enormes plantillas de cartón para trazar las líneas guía en el techo, debía ser una tarea extenuante. Y esto era apenas el comienzo. Para poder enfrentarse a esa gigantesca bóveda, Miguel Ángel diseñó un sistema de andamiaje completamente innovador. En lugar de levantarlo desde el suelo, lo que hubiera bloqueado todo el espacio de la capilla, ideó una estructura suspendida desde los muros, anclada por unos orificios cercanos al techo. Dividió el trabajo en dos mitades, lo que le permitió organizar la composición y avanzar con algo más de orden. Desde una altura de más de 20 metros, sobre tablas inestables, Miguel Ángel trabajaba mirando siempre hacia arriba. El dolor físico era constante. Se frotaba el cuello cada día, adolorido por la tensión continua. Aunque normalmente pintaba de pie con la cabeza inclinada hacia atrás, hay registros que indican que en ciertas etapas debió acostarse sobre su espalda durante días enteros para aliviar la presión sobre su cuerpo. En una carta enviada a un amigo, llegó a incluir una pequeña caricatura de sí mismo pintando, con la cabeza echada hacia atrás en un ángulo extremo, una mezcla de humor y queja. Los efectos de este esfuerzo no fueron menores. Su biógrafo relata que, tras completar la obra, su visión quedó seriamente afectada por meses. La intensidad del trabajo lo consumió. Miguel Ángel prácticamente se encerró en la capilla, viviendo allí con lo mínimo indispensable. Su dieta se redujo a cebollas y pan duro. En una carta dirigida a su padre, escribió una frase que revela el estado mental en el que se encontraba: «No tengo amigos y no los quiero ahora». Pasemos ahora a explorar qué es exactamente lo que pintó Miguel Ángel en ese gigantesco lienzo que cubre el techo de la Capilla Sixtina. La composición es tan compleja como majestuosa. En el corazón de la bóveda se encuentran 9 episodios centrales inspirados en el libro del Génesis, organizados en secuencia cronológica. A estos se suman 5 escenas más pequeñas que están sostenidas por figuras masculinas desnudas, conocidas como ignudi, que enmarcan y acentúan visualmente las narraciones. Entre los paneles principales también aparecen 12 figuras, hombres y mujeres
que, según la tradición cristiana, profetizaron la venida de Cristo. Encima de cada ventana de la capilla se encuentran representaciones de los antepasados de Jesús, cuyas genealogías fueron tomadas del Evangelio según San Mateo. Estos retratos están ubicados en las enjutas, los espacios triangulares entre los arcos y el techo, y conforman un puente visual entre lo humano y lo divino. Además, en las pechinas, las esquinas curvas que sostienen la cúpula, se incluyen 8 grupos de figuras bíblicas adicionales, y en los 4 ángulos de la bóveda se narran escenas dramáticas del Antiguo Testamento. Toda la narrativa del techo gira en torno a los temas fundamentales de la creación, la caída y la redención de la humanidad. Es una historia que va desde el inicio del universo, pasando por la desobediencia de Adán y Eva, el castigo divino en forma de diluvio, hasta las primeras señales de esperanza en la figura de Noé. Y aunque la Biblia es el hilo conductor, Miguel Ángel logró algo excepcional. Combinó la simbología religiosa con una estética profundamente renacentista y una visión influida por la filosofía humanista. Lo espiritual y lo terrenal conviven en equilibrio. Un elemento llamativo es la inclusión de los ignudi, esos jóvenes desnudos que enmarcan las escenas principales. No forman parte del relato bíblico, pero Miguel Ángel los usó como recurso artístico para añadir dinamismo, belleza idealizada y tensión visual. Sus cuerpos musculosos, representados con precisión anatómica, simbolizan la perfección física del ser humano y también demuestran el dominio técnico del artista. Las 9 escenas del Génesis que aparecen en el techo, en orden, son 1. La separación entre la luz y la oscuridad. 2. La creación del sol, la luna y la tierra. 3. La separación de la tierra y las aguas. 4. La creación de Adán. 5. La creación de Eva. 6. La tentación y la expulsión del paraíso. 7. El sacrificio de Noé. 8. El diluvio universal. 9. La embriaguez de Noé. Cada una de estas escenas está ejecutada con una fuerza visual extraordinaria. Pero sin duda, hay una imagen que ha traspasado siglos y culturas. La de Dios acercando su dedo a Adán en el momento de darle vida. Esa fracción de segundo, congelada en el fresco, ha sido reproducida en millones de ocasiones, en libros, camisetas, memes, murales, películas. Se ha convertido en una de las imágenes más icónicas del arte occidental. Desde el punto de vista técnico, el trabajo de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina representó una evolución radical en la pintura al fresco. Su uso del cuerpo humano como vehículo narrativo, la expresividad de las figuras y el manejo de la perspectiva fueron tan avanzados que artistas posteriores pasaron décadas estudiando esta obra para aprender de ella. Fue un hito que definió el arte del Alto Renacimiento y que sigue asombrando incluso a quienes lo han estudiado en profundidad. Lo cierto es que hoy nos resulta difícil imaginar una obra de tal magnitud creada por una sola persona. Estamos acostumbrados a un mundo en el que el arte se produce en serie, con ayuda de herramientas digitales o equipos colaborativos. Pero aquí hablamos de un solo hombre trabajando durante años, en condiciones extremas, volcando su cuerpo y alma en cada trazo. Esa entrega total es quizá lo que más nos conmueve al contemplar el techo de la Capilla Sixtina. Más allá del talento puro, Miguel Ángel representa el arquetipo del artista que no se rinde, que sufre, que se exige más allá de lo razonable. Su trabajo nos recuerda que las obras extraordinarias requieren tiempo, sacrificio y una convicción absoluta. No surgen de la noche a la mañana. Y ahora me encantaría saber qué piensas tú sobre esta obra. ¿Has tenido la oportunidad de verla en persona? ¿Qué sensación te dejó? Déjamelo en los comentarios. Estaré encantado de leerte. Gracias por acompañarme en este recorrido por una de las mayores hazañas del arte. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale me gusta y suscríbete al canal para seguir descubriendo juntos más historias como esta.
Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto